Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Boris, músico y presidente del Instituto Nacional de la Música, y es realmente una alegría muy grande poder estar en esta sexta Feria de la Música de La Rioja, que es en realidad la primera feria de la música de todo el país, año 2015, año 2016, 2017, 2018, 2019 y ahora en la virtualidad el 2020. A veces uno remarca porque ahí también está el esfuerzo de cada año de haberse organizado, de haber llevado adelante un trabajo realmente con mucho amor, mucha pasión, y uno lo dice viniendo desde otro lugar. Entonces yo llegaba a la feria todos los años y veía cómo iba creciendo este fenómeno. El fenómeno es el compromiso sostenido durante tantos años, ¿no? Así que para mí volver a estar en esta feria realmente es una alegría muy grande, y desde el INAMU poder presentar a un artista de la talla de Rocambole, uno de los diseñadores y artistas plásticos más importantes de la Argentina, para mí el más importante, pero bueno, siempre es subjetivo, es una alegría muy grande. Y bueno, poder articular de nuevo con Patricia Herrera, una compañera de construcción cultural. Digo esto y por ahí después uno ya deja de lado el hegemonizar la palabra. Cuando uno era más chico veía a los referentes de cultura de las provincias o de las municipalidades como personas que por ahí no les interesaba tanto y que por ahí era un puesto que no era tan importante para lo que se llamaba la política, quién estaba en cultura. Y en los últimos años eso se ha modificado muy fuertemente, y por lo menos para el INAMU, que articulamos con las 24 provincias, es cada vez una satisfacción mayor nuestra Asamblea Federal y de poder encontrar compañeros y compañeras de causas que tienen un compromiso muy grande. Eso en general, y en particularmente Patricia, que venimos desde distintos lugares trabajando, cómo se compromete no solo las 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, en conseguir cosas para la actividad musical riojana. Así que desde mi lado, Patricia, agradecido de poder ser, aunque sea una parte chiquita, pero ser una parte de la Feria de la Música de La Rioja, y ojalá pueda estar en absolutamente todas. Ahí me manda la invitación dentro de 20 años y voy, yo voy. La Feria de Música de La Rioja voy siempre. Bueno, buenísimo, Diego, muchas gracias. Para nosotros es muy importante que el Instituto Nacional de la Música esté presente, acompañando a hacedores, hacedoras en la música, en esta posibilidad cultural tan diversa, en donde hemos podido articular acciones para cada una de las expresiones y géneros que hemos podido tener acá. La Feria de la Música tiene un arraigo en nuestra comunidad ya muy importante, y eso es debido al gran equipo que ha podido traccionar con distintas entidades y a todos los que han sido parte, ¿no? Una línea formativa, compartir cultura, experiencias, y desde ese lugar es en el que esta feria año a año va creciendo. No queríamos que pase un año sin poder construir una edición, sin entendernos que es de manera participativa, que tenemos que seguir apostando a la formación. Así que, bueno, para nosotros es muy importante, a pesar de las adversidades, encontrar las oportunidades de encuentro, y por supuesto que Gerardo, capitán, haya aceptado esta posibilidad, que Rocambole esté presente en el Día de la Música, para nosotros es hermoso. Así que a disfrutar de toda esta oportunidad de este día, y por supuesto a tener buenos deseos para todo lo que está por venir. Muchas gracias. Ponerle imagen a una música muchas veces resulta difícil. Yo he conocido dos artistas, uno allá por los 70 y pico, que era Gatti, que tenía las ilustraciones, y otro que trascendió no solamente los 70, los 80, los 90, los 2000, y además vamos para el año 3000, y es la música y la imagen que es inseparable. Rocambole, Ricardo Cohen, El Mono,
y bueno, o tantos otros epítetos Sí, que le han puesto a través de la historia. Un eso ya gusto es. poder y un honor también poder estar charlando con vos nuevamente. Igualmente para mí es un gran honor y sobre todo también estar acá en La Rioja, donde tengo tantos amigos, todos ellos casualmente vinculados con hechos y actividades culturales, así que sé del gran potencial cultural que tiene La Rioja. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Vos sabés Ya, que... Sí. adelante, adelante. No, no, vos sabés que yo la primera vez que escuché el nombre Rocambole fue en la Multiversidad, una organización que tenía Miguel Grimberg. Ah, claro. Ahí escuché por primera vez el nombre Rocambole, y que en ese momento estaba muy asociado con la Cofradía de la Flor Solar. Así es, así es. Estaba Cubero Díaz, estaba Sky, estaba... bueno, se me van los nombres a mí porque... pero es más fácil que vos te acuerdes, ¿o no? Morsi Requena, Néstor Paul, estaba Jorge Pinchevsky. Bueno, pasaron por la cofradía una cantidad de gente que es difícil de nombrar porque fueron, no sé, más de 50 personas. Pero sí, yo estaba vinculado a la historia de la cofradía de la Flor Solar como una especie de movimiento cultural armado a partir de unos estudiantes de Bellas Artes en la ciudad de La Plata, allá por el año 67, 66, 67, que fue justo la época donde hubo un golpe militar en la Argentina, el del general Onganía, y nosotros éramos estudiantes que desertamos de la Escuela de Bellas Artes en ese momento, después fue facultad. Desertamos porque se había vuelto muy difícil la vida para estudiantes que estuvieran en algún punto vinculados con algo político. Y casualmente en ese momento nosotros estábamos pujando por el centro de estudiantes y habíamos ganado las elecciones. Entonces, como se puso todo muy difícil para aquellos que estuvieran vinculados a centros estudiantiles, desertamos en masa y alquilamos una vieja casa y decidimos que si la universidad no nos quería, nosotros íbamos a fundar una universidad paralela. Y bueno, fue muy ambicioso ese proyecto, pero lo que quedó de eso fue una contribución al rock nacional, del rock cantado en castellano en esas épocas que daba sus primeros pasos. Quedó un grupo que se llamó La Cofradía de la Flor Solar y que tuvo la posibilidad de grabar un disco allá por el año 70. Así es. Saltando un poquito de la música, vos pertenecés a la generación que lo quiso cambiar todo, peleabas por la cuestión alternativa. ¿Cómo fue el proceso tuyo de llegar a la Universidad de La Plata, por ejemplo? Pertenecer a la cátedra de artistas plásticos, inclusive director. ¿Cómo fue el proceso? ¿Seguiste con la tendencia de lo alternativo? ¿Cambió algo en el camino? Bueno, mi historia dentro de la universidad y de los estudios es la misma, digamos, que corre en paralelo con la historia del país. Yo como estudiante me fui de la universidad cuando en el 66 se produce el golpe militar del general Onganía y bueno, viene una dictadura. Estuve haciendo mis cosas, sobre todo trabajando en esto que era situaciones alternativas con respecto a la música, el rock nacional, etcétera, hasta el año 73, donde vuelve la democracia. Vuelvo a la Facultad de Bellas Artes, allí termino mi cursada, me gradúo y en un momento en que estaba ingresando como profesor ayudante en una cátedra de dibujo, se produce otro golpe militar, que fue el del general Videla, y me tengo nuevamente que ir. Me voy durante todos los años de la dictadura,
vuelvo en el 63, el 64, y allí empiezo a trabajar como docente, participar del consejo académico, etcétera, etcétera, hasta que en un momento dado, que hay elecciones dentro de la universidad, llego a ser vicedecano de la Facultad de Bellas Artes. Así que todo tiene que ver más bien con idas y vueltas de la democracia y las dictaduras dentro del país. Bueno, tanto cuando estuve de docente como cuando estuve en la parte directiva, incluso después estuve siendo director de Arte y Cultura de la universidad, en toda la universidad, no solo de la Facultad de Bellas Artes. En todo momento siempre mantuve las ideas acerca de que la cultura es una cosa que se forma desde abajo y que se forma colectivamente y que tenemos que ver todas sus posibilidades. De hecho, las posibilidades tanto de la cultura alternativa como la cultura erudita, como la cultura popular, ¿no es cierto? Entonces, mi misión y siempre mi trabajo ha sido darle lugar a las situaciones emergentes, a la juventud más bien. O sea, aquellas situaciones donde se pudiera de alguna manera ir para adelante transformando diversas cosas canonizadas. Así que, bueno, tanto cuando tuve docente, ya te digo, como cuando estuve en las funciones administrativas, procuré dar espacio y lugar a los emergentes, a aquellos artistas nuevos, aquellos que aparecían con nuevas propuestas. Y bueno, sigo pensando lo mismo allá desde el lugar del jubilado, y a veces me he propuesto trabajar en movimientos o movidas más bien culturales, con espacios culturales alternativos, donde muchas veces colaboro, y a lo mejor organizando eventos culturales que justamente también casi siempre tienen que ver con cosas que todavía no tienen un posicionamiento, digamos, anclado, pero que tienen, o me parece a mí que tienen posibilidades de algún tipo de transformación. Vos sabés que en una charla tuya hace un par de años, me acuerdo, comentaba que los artistas plásticos no te toman en cuenta y los diseñadores no te toman en serio. ¿No alcanzás a hacer una cosa ni la otra, o son las dos y por ahí los dos rubros te tienen como envidia? Lo que pasa es que mi formación ha sido bastante ecléctica. Yo nací a las artes plásticas más bien con las historietas cuando era niño. Cuando era niño fui un fanático absoluto de la historieta, y justamente me tocó una época que fue la gran época de la historieta argentina, los años 50, que era cuando yo era niño. Y digamos que crecí dibujando, copiando desesperadamente a todos mis héroes de historieta. Y bueno, más tarde hice, lógicamente, estudios formales de arte, pero se mezcló, se mezcló digamos, la cultura aceptada con la cultura popular en mi formación. Entonces es como que soy un poco de cada cosa y ando siempre en esos terrenos que muchos lo dicen con una palabra en inglés, border. Entonces ando en esas fronteras entre el diseño, la pintura, el dibujo, el manga, el anime, las historietas, la cultura pop, el rock and roll. Bueno, todo eso es hace una mezcla que se produce como en un cóctel, ¿no es cierto? Pero bueno, es una manera de ver las cosas, a lo mejor no demasiado formal ni tampoco demasiado
con ese romanticismo alocado que puede ser el de el cierto de espacios subterráneos, llamémosle. Volviendo un poco al arte y la música, ¿no? El mundo, Sí. obviamente, todos te identifican con Los Redondos, pero también, bueno, fuiste en la imagen de Cosquín Rock actual. También has hecho portadas para Charlie, para Cantilo, e inclusive para Franz Zappa. Perdón, para Charlie, no sé de dónde salió eso, que aparece en muchos lugares, aparece que yo hice un trabajo para Charlie García, pero no, nunca hice un trabajo para Charlie García. Hecho para la Cofradía de la Flor Solar, para Miguel Cantilo, para amigos que tocan jazz como Emanuel Ochoa, para gente de tango como Quinteto Negro de la Boca, para Claudio Gavis. Una vez incluso los muchachos de Ataque 77 me pidieron una portada y en algún momento tuve la suerte de poder hacer el envase de un compilado de Frank Zappa. Eso surgió porque un amigo periodista de rock, muy fanático de Frank Zappa, había ideado, agrupado una cantidad de temas de Frank Zappa y él suponía que esos serían los temas que Frank Zappa hubiera tocado en la radio, si hubiera podido tocar en la radio. Y bueno, su pasión por eso llegó a tal punto que viajó a los Estados Unidos después de la muerte de Frank Zappa, habló con los herederos de Zappa y logró interesarlos en la idea de publicar, de editar ese compilado. Y bueno, ellos mismos le pidieron que buscaran a un artista o un realizador o diseñador que a ellos les pareciera que podrían dar con la obra de Zappa, porque ellos decían que Zappa se interesaba muchísimo y se preocupaba por cuidar mucho las portadas de sus discos. De hecho, casi siempre cada portada de Frank Zappa la había ilustrado algún conocido dibujante o artista plástico, como por ejemplo hay un disco de Frank Zappa ilustrado por un historietista italiano muy importante que se llama Tanino Liberatore, y así otras tantas. Está otro dibujante importante como Gabor Supo, un dibujante austríaco, y bueno, este amigo mío le dijo que conocía a un realizador que podía hacerle esa tapa, me vino a hablar a mí, presentamos el proyecto visual y fue aceptado por la familia de Zappa, así que ese disco logró editarse. Esa es la historia. Bueno, yo voy a esto, ¿no? El nivel de popularidad para un artista plástico siempre el artista plástico tiene como un perfil bajo, ¿no? Pero el fenómeno Redondo fue como transformar al artista plástico en un star rock. ¿Se entendió más o menos Sí, algo de eso hay, sobre todo con los chicos o con los ricoteros, como le decimos a los seguidores de Los Redondos. Algunos son chicos y otros ya no tan chicos, ¿no? Pero sí, me tratan como si fuera una estrella de rock. A veces cuando voy a dar algunas charlas, a algunos lugares se acercan, me piden autógrafos, me traen los discos de Los Redondos para que yo se los firme. Es cierto. Yo creo que eso sucedió porque a mí se me ocurrió en el tercer disco de Patricio Rey, Su Redondito de Ricota, se me ocurrió firmar en la tapa el trabajo visual que había hecho. Yo como también venía del espacio de las artes visuales, de los artistas plásticos, estaba acostumbrado a firmar los cuadros como los firma un pintor, o también como podría firmarlo un dibujante de historietas. Entonces firmé en la tapa. Y bueno, al parecer, para los seguidores de Los Redondos, ahí se dieron cuenta de que detrás de la imagen
visual de Patricio Rey, su Redondito de Ricota, había también una persona, había alguien que realizaba esos trabajos. Entonces empezaron a visualizarlo eso, se empezaron a copiar las imágenes, sobre todo a partir del segundo disco de Los Redondos, empezaron a aparecer en remera, que las hacían los mismos seguidores. Y después empezaron a aparecer en banderas, en paredes, y bueno, mucho más tarde, ahora casi contemporáneamente, no me canso de ver tatuajes con las imágenes que realicé para diversas portadas de los discos de Los Redondos. Sobre todo las más usadas son las del segundo disco, Octubre. Digamos, vos pasaste, cuando, digamos, se juntan los redonditos, Sky te llevó a vos, digamos, de ahí de la cofradía. Y cuando se separan los redondos, vos seguís con Sky. Seguís laburando con las tapas de Sky y el Indio hace su tapa. ¿Qué opinas de las tapas del Indio? Bueno, esto me lo han preguntado a menudo y yo lo que suelo contestar es que el Indio tiene una capacidad asombrosa para realizar diversas disciplinas. Por ejemplo, es un poeta que yo creo que es de los mejores que ha dado la literatura argentina de los últimos años. Un poeta extraordinario. Es, como suele decir la Negra Poli, tiene el don de la frase y la palabra. Y por otro lado, reúne a eso, que es un cantante singular. Tiene una voz muy particular, interpreta las canciones de una manera apasionada, muy notable, le da un color fantástico a toda cosa que canta. Y además de eso, como compositor, también suele ser excelente. Tiene una cantidad de capacidades muy notables. Y ahora con el trabajo con Sky. Con el trabajo con Sky... ¿Has cambiado la estética? No, he hecho todas las imágenes que me ha sugerido o que he participado dentro del clima de su música y de su lírica, digamos. Quería preguntarte, acordándome ahora, fuiste profesor de secundario también. Bueno, cuando uno se inicia en la docencia, incluso aún cuando todavía es alumno en la Facultad de Bellas Artes, hace prácticas docentes, porque en la Facultad de Bellas Artes nos recibíamos de profesores de arte, no nos recibíamos de artistas, no había título de artista. Entonces nos recibíamos de profesores. Entonces hacíamos prácticas docentes. Yo, como muchos estudiantes de Bellas Artes, que conozco porque he seguido siendo después profesor, cuando ingresé a la facultad, no me pasaba por la cabeza llegar a ser docente. Yo quería ser artista, quería pintar, dibujar, ser conocido por mis obras visuales. Pero, ya te digo, como en la formación que nos daban en la facultad había prácticas docentes, había que ir a lo mejor enfrentarse con algunos alumnos, sobre todo alumnos secundarios, empecé a tomarle el gusto a esto de dar clases. Empecé a ver que la docencia era una actividad apasionante, que era muy, pero muy interesante tratar de transmitir un conocimiento que le sirviera a otra persona, que le sirviera a lo mejor para ahorrar camino en sus tareas o en el objetivo que buscaba. Empecé a pensar que si yo hubiera tenido en mis primeras infancias docentes que hubieran sido apasionados con
con su tarea, que me hubieran a lo mejor indicado situaciones que me hubieran hecho tomar atajos, ahorrar caminos para lograr algunos objetivos, me hubiera sido fantástico para mí. Entonces, allí empecé a pensar que es una cosa muy, muy interesante, muy bella incluso, tratar de transmitir un conocimiento y lograr a veces que ese conocimiento pueda anclar en otra persona. Así que bueno, cuando llegó el momento de recibirme, lo que quería también era ser docente. Y así fue que empecé, como empiezan la mayoría de los recién egresados, buscando horas de cátedra en los lugares que, lógicamente, en el Ministerio de Educación, la mayoría desecha. O sea, lugares que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, son denominados de alto riesgo. O sea, escuelas secundarias que están en lugares desangelados, llenos de precariedades y de situaciones difíciles. Y bueno, allí es donde recuerdo que he tenido mis experiencias más interesantes y que yo más recuerdo. La que incluso más me han enriquecido, porque el hecho de la docencia tiene una doble faceta, que es la que cuando uno procura enseñar, también aprende. Y eso es fantástico. Hace 5 años que te han jubilado, porque te han jubilado. ¿Qué has hecho en estos 5 años? Que no tenías que ir a la universidad, que no tenías... No, Tomar mate en casa. No, he continuado con las mismas tareas. Te dije un poco anteriormente que me interesa mucho el fenómeno de los centros culturales alternativos, esos que no son oficiales, esos que a lo mejor lo forman un grupo de jóvenes, alquilando también una casa vieja, como hicimos con la cofradía allá por los años 60, alquilan un espacio, un lugar, y hacen eventos culturales de todo tipo. Me interesa ese fenómeno y bueno, he seguido colaborando mucho con diversos espacios culturales de ese tipo y programando situaciones también culturales, exposiciones, recitales, encuentros de poesía, de artes plásticas, de danza o de música, sobre todo, lógicamente, de música y sobre todo, lógicamente, de rock nacional. Y por otra parte, en mi taller sigo trabajando con imágenes, sigo a lo mejor haciendo alguna tarea de diseño cuando aparecen y además trabajo en imágenes para mí como pintor, como realizador plástico. Como artista, que no hay títulos, pero debería. Nunca ha venido una banda así, estas bandas emergentes, bandas chiquitas, pedirte, don Roncabole, ¿no me haría una tapita? No, muchas veces se acercan y a veces les hago el diseño de algún logotipo, algo así. En general, para comprometerme, para hacer una imagen visual de un grupo, yo ya a esta altura tendría que ser como fui, algo así como con Los Redondos, o sea, ser una especie de parte del grupo. Pero sí, a veces me piden alguna tipografía, algún logotipo, algo así, y se los hago. Y algunas veces también alguna portada de disco para algún músico que me interese especialmente. Yo acá en La Plata hice la portada de un disco de Sergio Poli, un violinista que supo tocar con Patricio Rey y sus Redondos en 2 recitales que se hicieron en el año 94 en el estadio de Huracán. Allí tocó este violinista con Los Redondos. Bueno, él es un músico bastante activo y sobre todo en el género del jazz. Y bueno, le hice una portada, un envase en realidad con imágenes. Y también otro músico de jazz, amigo mío, como es Manuel Ochoa,
y ya te dije, hace no tanto tiempo, a un grupo de tango que fue el Quinteto Negro de la Boca. Te voy a hacer una pregunta. Sé que te han reportado muchas veces, te han hecho entrevistas, pero ¿hay alguna pregunta que siempre deseas que te hagan y nunca te la hacen? Una pregunta que nunca me la hacen. Sí, viste La que verdad, siempre te quedas con ganas de sí. decir algo, decía, qué lástima, no me preguntaron. Bueno, a mí me gusta explayarme dentro del terreno de las artes plásticas, pero en un terreno a lo mejor que el que me lo tendría que preguntar tendría que a lo mejor estar bastante vinculado a eso. O sea, como que me entrevistara a otro diseñador o me entrevistara a un pintor. Entonces a lo mejor podríamos hablar de fases técnicas, así de esas que nos gusta hablar, como a muchos otros profesionales de cualquier tipo de profesión. Yo a veces me encuentro que tengo amigos fotógrafos que se encuentran y empiezan a hablar y ya después llega un momento que ya nadie entiende nada de los que no estamos en la fotografía porque empiezan a hablar de la lente tal y del diafragma tal y uno ya se pierde. Lo mismo pasa con los músicos. Últimamente los músicos, como están muy vinculados a lo tecnológico, empiezan a hablar de aparatos técnicos, electrónicos, de samplers y de montones de cosas en las cuales yo también ya me pierdo a esta altura. Pero bueno, la verdad que nunca me puse a pensar exactamente qué pregunta me gustaría que me hicieran. A ver, no, la verdad no se me ocurre. Me han preguntado tantas cosas que ya a esta altura ni sé. En un momento, digamos, me han puesto acá también, bueno, porque mi profesión es diseñador gráfico, tengo Sí. orientación también, doy clases también en artes visuales, con la parte tecnológica. Entonces dijeron, bueno, vos sabés más o menos rock, sabés diseño, bueno, vas a hablar con Rocambole, como para que más o menos se pongan de acuerdo. Sí. Yo también, digamos, me pasa prácticamente lo mismo. Como diseñador, por ahí los artistas plásticos no me tienen mucho en cuenta en que hago cosas. Claro. No, es que a Me veces pasa esa. había una idea que yo creo que ya a esta altura esa idea ha perdido peso, de que el artista plástico tenía que ser como una cosa pura, a lo mejor aquel que trabajaba el óleo y que era paisajista, tenía que estar toda la vida trabajando paisajes con pintura al óleo y especializándose en eso y para nada tocar otra clase de pintura o otra clase de objetivo en sus imágenes. Es como que, no sé por qué, pero se visualizaba la imagen de un artista plástico de esa manera. O aquel que pintaba desnudos todo el tiempo era el pintor de desnudos y se dedicaba absolutamente a eso. O otro que hacía retrato, sentía que siempre hace retrato, o naturaleza muerta, o lo que fuere. Pero bueno, yo creo que desde que Picasso y Braque institucionalizaron que uno podía pegar un papel arriba del cuadro y denominarlo a eso collage, yo creo que con eso rompieron todos los esquemas. Así que no creo que nadie tenga que obligatoriamente especializarse en algo así, una línea, y nunca salir de ahí. Así que bueno, a mí me gusta hacer diseño, me gusta pintar cuadros, me gusta hacer historieta, me gusta hacer animación, y si tuviera 3 vidas, pero haría muchísimas más cosas que también me gustan. Bueno, genial, Mono. De mi parte, no sé si hay algo más. Quiero agradecer también a Patricia Herrera, que me ha convocado, a Javier Vázquez, para esta sexta feria de la música. Un honor haber charlado con vos nuevamente, después de tantos años. Y nada, no sé. Un abrazo grandote y a seguir cuidándonos, ¿eh?
Me encanta la lucidez de tu edad, por ahí 77 años no es joda. Y más o menos, recién uno empieza a tomarle el gusto a las cosas y debe ser, debe ser digamos que el castigo debe ser ese. Pero bien, yo he tenido el gusto de charlar con vos, me alegra encontrarte después de tantos años y que, bueno, y que estés activo también con las cosas que más te gustan y que, bueno, espero en algún momento poder pasar por La Rioja, como solía hacerlo cada tanto, para encontrar y visitar a los amigos y bueno, espero que quizás en una próxima visita podamos charlar mano a mano, como en los antiguos tiempos. Bueno, Rocambole, como para cerrar, digamos, esta charla, me gustaría que, obviamente, me explicaras cómo fue el proceso del icónico dibujo de las cadenas. Ah, sí. Bueno, a mí siempre me interesó la relación entre las disciplinas. El asunto de la relación que hubo entre la música y las imágenes en las últimas estribaciones del siglo XX, por ejemplo, el rock and roll con las imágenes, el rock and roll con las tapas de los discos, y en parte a mí me tocó algo de esa historia al participar con la saga, la historia o la leyenda, si se quiere, de lo que fueron Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Patricio Rey y su Redondito de Ricota se iniciaron más bien no como un grupo musical, sino como una especie de circo ambulante, donde había de todo, donde arriba del escenario había música como podía haber actuaciones de teatro, gente que bailaba, gallinas que corrían, dos payasos que se corrían con un matafuego, cosas singulares. No fue pensado en principio como una banda musical, más bien es que Sky empezó a realizar música incidental para las películas que filmaba su hermano Guillermo. Entonces, bueno, para hacer esa música incidental buscó músicos de la ciudad de La Plata y empezaron a reunirse para ensayar. Luego esos ensayos empezaron a hacerse públicos, empezaron a reunirse más bien como una especie de fiesta o una especie de aquelarre, o podríamos llamarlo una performance de arte contemporáneo también. Entonces, mi intervención dentro de todo ese grupo fue siempre desde el lado de lo visual. Empecé haciendo los pósters para anunciar estas actividades, a diseñar las entradas, más tarde a diseñar las escenografías. Y bueno, llegó un momento que se fue consolidando como grupo musical y bueno, la Negra Poli sugirió que habría que grabar, había que hacer un disco, que la gente lo pedía, los pocos seguidores que te tienen en esos momentos, que serían, no sé, 200 personas, querían disco. Entonces, bueno, ahí me tocó también diseñar, pensar y hasta realizar las tapas de los discos. Porque en un principio era un grupo tan absolutamente artesanal que las tapas de los discos había que hacerlas literalmente. O sea que había que, como digo siempre, ir a comprar la cartulina, cortarla, doblarla, pegarla, estamparla, y en los dos primeros discos el estampado ese se hizo también de una manera artesanal, o sea, a través de un sistema que es la serigrafía, que es un sistema donde hoy día, por ejemplo, se estampan las remeras, un sistema casero que cualquiera en su casa con un poco de habilidad puede realizarlo.
Entonces, en un momento dado, que es el segundo disco de Los Redondos, que también se hizo de esa manera porque todavía la producción era bastante escasa, hay que recordar que Los Redondos nunca fueron un grupo que buscara un productor consagrado para que lo pusiera, digamos, en la fama, y ni tampoco se les ocurría ni por las tapas pensar en grabar con un sello grabador multinacional, con una corporación, con una cosa absolutamente vinculada a lo que podemos decir capitalismo. Queríamos escapar a todo eso. Entonces, bueno, se hizo todo, fue autorrealizado, autoprogramado, autoproducido. En el caso del segundo disco de Los Redondos, había una serie de imágenes muy sencillas y muy acotadas a la idea de revolución que tenía el disco, y entonces utilicé estéticas parecidas a volantes anarquistas, a estéticas sovieticoides, como le decíamos, o sea, un poco, hay un poco de las películas de Einstein, como la de los volantes y afiches de las vanguardias rusas, y también un poco de afiches de la Guerra Civil Española. Bueno, todo eso era las búsquedas de inspiración, ¿no es cierto?, para la tapa de octubre. Cuando este disco bastante más tarde hubo que reeditarlo y ya era la era del CD, porque en principio el que estoy hablando era un vinilo, hubo que rediseñar la tapa del disco. Y a la sazón, para las presentaciones de ese disco, que se habían hecho en un hangar gigantesco que había en el Bajo Buenos Aires, que se llamaba Palladium, para esas presentaciones y otras que se hicieron, ya te digo, en el Club Obras Sanitarias de Buenos Aires, tuve que realizar unos volantes. En esos volantes ideé una imagen que era la famosa del esclavo. Hay que aclarar que la hice de una manera muy rápida y precaria porque me pidieron muy tarde ese volante. Me lo pidieron casi sobre el mismo día que había que llevarlo al diario para que lo publicara. Y me lo pidieron con unas horas de anticipación. Y no es habitual en mí trabajar así, de esa forma rápida. Soy bastante lerdo, lenteja, me dicen. Entonces, lo tuve que hacer, no en mi taller, sino directamente en un bar donde salí a comprar un pedazo de cartulina negra en un kiosco y un corrector de tipo blanco, de tipo liquid paper, y unos marcadores, unos fibrones negros. Y ahí hice el dibujo del esclavo, y la tipografía la recorté de otros periódicos que había en el bar y la pegué sencillamente arriba de la cartulina negra. Y eso fue lo que llevaron al diario, porque desde hace poco todavía se llevaban los diarios originales. Entonces salió la imagen de ese esclavo y misteriosamente, con el paso del tiempo, empezó a aparecer nuevamente, empezó a ser reproducida por los fanáticos. Empezaron a aparecer en remeras que se las hacían ellos mismos, ya te dije, en banderas, también más tarde en paredes, hasta que se hizo tan pregnante esa imagen que cuando se reedita el disco en forma de CD, la tuve que poner en la tapa. Por eso muchos dicen que es la imagen de tapa del disco Octubre, pero no fue así, fue para la reedición. Entonces, permiso. Para la reedición salió con esa imagen. Más tarde, empecé a pedirle a amigos míos que me enviaran fotos de todos los lugares donde veían reproducida esa imagen del esclavo, con la idea de que algún día iba a ser una exposición con todas las posibilidades que había
del dibujo del esclavo. Fue así cuando algunos amigos, incluso que tenían la suerte de viajar, que viajaban al exterior, veían esa imagen a veces reproducida en algún sitio y me han mandado, por ejemplo, imágenes de un baño en Israel, en Tel Aviv, donde está el esclavo. Otro me ha mandado alguna pared en el Canadá. Otros me han mandado muchas en España. Y hasta incluso más tarde, cuando hubo más posibilidades de viaje de argentinos a Rusia, sobre todo cuando el Mundial de Fútbol, me enviaron imágenes del esclavo en la Plaza Roja de Moscú, en el Kremlin. Así que bueno, es una imagen que un poco ha tenido como vida propia. Yo a cierta altura dije, bueno, esa imagen ya no es mía, es pública, es absolutamente pública. Bueno, es la historia. Te la han apropiado. Esta es la historia del esclavo, así es. Bueno, creo que vamos a culminar con un video que hemos arreglado acá, Lucas Lombardía, que asiste con la parte técnica, creo que lo va a poner en pantalla. Bueno, yo ya me despido, así que muchas gracias por todo y hasta pronto. Gracias. Gracias, Rocambole.